Hola a todos, bienvenidos al podcast. Yo soy Sedavi y en este canal queremos descubrir nuestras galaxias internas, comprendiendo que somos la infinidad del cosmos. Conecta conmigo y cambiemos juntos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre qué es la verdadera inteligencia. Pero antes les recuerdo que esto es solo un capítulo de la serie donde profundizamos en la filosofía Ayurveda. Así que si no se han visto los demás capítulos, los invito a que vayan en orden y los podrán encontrar en mi lista de reproducción de YouTube de Sanación Ayurveda. Bien, comencemos. Todos deseamos estar más despiertos y ser más conscientes, pero ¿qué es la verdadera inteligencia y cómo podemos desarrollarla? No solamente Ayurveda, sino toda verdadera psicología gira en torno al mismo punto central. La verdadera inteligencia es la llama de la verdad que ilumina nuestra vida. Nuestra forma de enfocar y cultivar nuestra inteligencia determinará la luz que nos haga vivir y crecer, o bien, si es enfocada o cultivada de una mala manera, nos hará determinar la oscuridad que hará que nos reduzcamos y decaigamos. Bien, es importante desarrollar la inteligencia con el enfoque adecuado, porque si no desarrollamos nuestra verdadera inteligencia, haremos un uso inapropiado del cuerpo y los sentidos. En los capítulos anteriores hemos hecho hincapié en la importancia de la dieta y el estilo de vida para nuestra salud, tanto mental como física, y para nuestra trascendencia espiritual. La mala dieta y el estilo de vida inapropiado debilitan nuestra vitalidad y aceleran el proceso de envejecimiento. En la semana pasada tuve una charla, una conversación bastante profunda donde tocamos varios puntos y hablamos sobre varios sucesos del libro sagrado de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y tocamos otros temas también. Llegamos a la conclusión de que anteriormente el ser humano podía vivir muchísimos años más de lo que se puede vivir ahora. Y creo que todos sabemos, aunque queramos ignorarlo, que la mayoría de los productos que consumimos, más que alimentarnos, pueden llegar incluso a envenenarnos. Y tendemos a resignarnos porque quizás hay veces que se puede salir de nuestro control, o al menos así queremos pensarlo. Personalmente creo que podemos hacer mucho más de lo que ya hacemos para cuidarnos a nosotros mismos, ya que pues no solo vamos a estar cuidando nuestro físico, sino también nuestra propia alma, vida y existencia. La dieta no solo provoca el deterioro de nuestro físico, sino que también provoca alteraciones emocionales y aumenta las aflicciones mentales. Por lo que si empezamos a desarrollar nuestra inteligencia correctamente, empezaremos a respetar nuestros cuerpos y el mundo que nos rodea. Usaremos las cosas pues con prudencia y de una manera adecuada, y desarrollaremos una forma de vida que nos permita vivir más y mejor, no solo por nuestro propio bien, sino por el bien de los demás, por el bien de la humanidad entera, ya que pues todo esto nos ayudará a controlar nuestros pensamientos y emociones. Por eso debemos desarrollar nuestra verdadera inteligencia, para que esta inteligencia no esté en nosotros como una luz bajita, ¿no? Poder decirlo de alguna manera, que solo nos va a conducir al error. Debemos desarrollar esa inteligencia para que esa luz sea fuerte y nos conduzca al verdadero camino. En el Ayurveda, el término para la inteligencia es buddhi, que proviene del sánscrito, y su raíz bud significa percibir o llegar a despertar, por lo que buddhi es el aspecto de la conciencia que se llena de luz y revela la verdad. Según la filosofía, cuando buddhi, que es lo mismo que la verdadera inteligencia, llega a desarrollarse plenamente, uno se convierte en un Buda o iluminado. Bien, para comprender mejor el concepto de la verdadera inteligencia, debemos tocar el punto de que tenemos dos tipos de inteligencias: la inteligencia abstracta y la inteligencia concreta. La concreta nos permite
captar o identificar los objetos externos, mientras que su lado abstracto nos permite comprender las ideas. Es decir, su lado concreto nos indica que el objeto determinado que vemos es un hombre, un caballo, una casa o lo que sea, y el abstracto nos hace reconocer las cualidades y los valores que un objeto representa, su verdad y su valor. Por ejemplo, en el mundo, la parte concreta de la inteligencia produce la ciencia, los sistemas de medición, etc. Y su lado abstracto crea la filosofía por medio de la cual podemos percibir lo universal y conocer la forma ideal de las cosas, su lado más profundo. A través de la inteligencia abstracta podemos percibir o concebir lo divino o lo infinito, y dicha inteligencia se convierte en la base de la espiritualidad. Por lo que la inteligencia tiene una doble capacidad que puede desarrollarse o bien hacia lo externo o bien hacia lo interno, y su orientación es la clave de la evolución humana. La inteligencia orientada hacia lo externo por medio de los sentidos se convierte en intelecto, que es la parte concreta. La parte concreta viene siendo el intelecto, o esa parte informativa de la inteligencia, recordando que la inteligencia concreta nos hace percibir los objetos. La verdadera inteligencia es el resultado de la orientación interna de nuestra conciencia profunda. Entonces, la distinción entre intelecto e inteligencia verdadera es muy importante para entender la condición del mundo actual y esencial para la práctica de cualquier tipo de psicología profunda. El intelecto es la inteligencia que usa la razón y se basa en los sentidos, como la vista, para determinar la verdad. Y el intelecto o esa inteligencia hacia lo externo amplifica el alcance de nuestros sentidos mediante instrumentos físicos como telescopios, por ejemplo, o puede aumentar la capacidad del cálculo a través de máquinas como ordenadores, calculadoras, etc. Para comprender el mundo del intelecto o la inteligencia concreta, pues inventa siempre como diferentes sistemas, ¿no? Siempre de la materia, enfocando esta inteligencia hacia el exterior. Esta inteligencia o este intelecto siempre proyecta una visión materialista de la vida y una percepción más mecánica del universo, ¿no? Se enfoca en metas externas, placer, riqueza, poder o conocimiento mundano. La inteligencia concreta o intelecto crea una idea física de la existencia que nos atrapa en el tiempo y el espacio, el dolor y la muerte. Entonces, esta inteligencia, en vez de guiar al ego y las emociones, es controlada por ellos. Puede mermar o inhibir nuestra evolución espiritual, induciéndonos a preferir las realidades materiales de este mundo a las experiencias más interiores. Por lo que la verdadera inteligencia es una virtud muy diferente al conocimiento adquirido por medio del intelecto. Nos revela la naturaleza de las cosas más allá de su apariencia sensorial, material o física. La verdadera inteligencia nos revela lo que se esconde detrás de las apariencias engañosas. A través de ella vamos más allá de todas las creencias, prejuicios, conceptos y aprendemos a ver las cosas como realmente son. Aprendemos a percibir la conciencia detrás de la materia y energía del mundo externo, y trascendemos el tiempo y el espacio en el conocimiento hasta llegar a nuestra verdadera naturaleza. Para desarrollar la inteligencia verdadera, debemos comprender que el intelecto no puede resolver nuestros problemas humanos o brindar paz a la psique, ya que no es suficiente saber conceptual o mentalmente cuáles son nuestros problemas, sino que debemos comprender el origen de estos en nuestro propio corazón y alma. Sin un auténtico despertar de la inteligencia verdadera,
Nuestra sociedad seguirá siendo emocionalmente inestable y espiritualmente ingenua, y personalmente pues no podremos trascender nuestro espíritu. Así que, bien, sabiendo esto, cada uno de nosotros tiene un sentido ético al que llamamos conciencia. La conciencia es eso que nos hace distinguir que ciertas cosas son correctas y otras no. Nuestra conciencia hace que no queramos hacer daño a ningún ser y nos permite sentir el dolor ajeno como propio. Es una parte importante de la inteligencia y establece la forma en que valoramos y tratamos a las demás personas. Cuanto más vibramos en la verdadera inteligencia, mayor es nuestra conciencia y menos el deseo de interferir con los demás o de imponer nuestra voluntad sobre ellos. Esto es importante. Dirigida hacia el exterior, la inteligencia crea la moral, y dirigida hacia el interior crea la ética universal, como la no violencia, la cual trasciende todos los prejuicios culturales. Por medio de la inteligencia interna o verdadera, actuamos con ética y humanidad, no por un beneficio material o social o incluso una recompensa celestial importante, sino por el bien de todos. No por un bien egoísta, sino por un bien más empático, más universal. Por ejemplo, la religión organizada con sus dogmas e instituciones es un producto más de la inteligencia orientada hacia lo externo. Esto no sería una inteligencia verdadera porque conduce al choque de creencias y nos une a una verdad que se manifiesta como una iglesia particular o un libro o un salvador, mientras que dirigida hacia lo interno, la verdadera inteligencia crea espiritualidad o motiva una búsqueda de verdad eterna e interna que va más allá del nombre y la forma. Nos conduce a la verdad de nuestro ser interno, de nuestro yo superior, en la cual una creencia de un salvador o una institución resulta ingenua para la inmensidad del cosmos y la existencia. La verdadera inteligencia del aspecto despierto, consciente y desarrollado de la conciencia en su función más alta se vuelve lucidez espiritual, permitiéndonos discernir la realidad interna de las formas externas y liberar la conciencia de su condicionamiento negativo. Es necesario cultivar la conciencia por medio de la meditación para poder desarrollar esa verdadera inteligencia de la que hablamos. En los capítulos anteriores hemos comentado la importancia de desarrollar sattva y un estado sattvático para conseguir un estado elevado y de paz. Desarrollar sattva desarrollará también esta inteligencia verdadera en nosotros. La inteligencia tiene también una realidad cósmica, por lo que tenemos la inteligencia cósmica, que es la parte evolucionada o la parte ética de la conciencia cósmica. La inteligencia cósmica es el campo de acción de Dios y la manifestación de sus leyes. Es responsable de la estructura y del orden del cosmos, mientras que la conciencia cósmica regula el proceso y existencia del mundo. Esa inteligencia cósmica vendría siendo la parte interna de cada uno que trabaja para despertar nuestra sabiduría interior. Contiene todas las leyes cósmicas o dharmas, desde las leyes que rigen el mundo físico hasta los principios éticos que rigen nuestro karma. Toda esta inteligencia verdadera se desarrolla cuando uno busca integrarse con la inteligencia cósmica, con la fuente. Y eso no se puede dar simplemente estudiando libros o escuchando estos podcasts, sino mediante el estudio de toda la naturaleza y sobre todo mediante la observación de uno mismo, o sea, mediante la meditación. Las energías sádvicas nos permiten el desarrollo de la verdadera inteligencia. Es por esto que Ayurveda tiene mayor enfoque, o su mayor enfoque es desarrollar sattva,
recordando que para desarrollar sattva siempre debemos ir hacia el interior, ya que si dirigimos nuestra inteligencia hacia lo externo, podemos contaminarla con rajas o impurezas emocionales que nublará la percepción, o bien podemos contaminarla con tamas, con el que tendremos siempre un juicio equivocado. Si no tienes muy claro qué es sattva, rajas y tamas, es porque todavía no has visto los capítulos anteriores, así que te invito a que vayas y los veas. Bien, entendiendo que sin el adecuado desarrollo de la verdadera inteligencia, la felicidad profunda no se puede desarrollar, no podemos llegar a un estado de paz y de felicidad verdadera si no tenemos ese desarrollo de una verdadera inteligencia. A la inteligencia la podemos comparar con ese espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor toma decisiones para la consecución, ¿no? de esas metas. Entonces, la inteligencia viene siendo esa parte más ejecutiva de la conciencia, el comandante responsable de determinar nuestras acciones, o sea, la inteligencia, que viene siendo la parte de acción, se guía por el conocimiento verdadero de la conciencia, que esa conciencia es ser plenamente conscientes de cuáles son los actos que debemos hacer para un bien mayor. La verdadera inteligencia establece esas metas duraderas y nos da los conocimientos necesarios para su realización. O sea que la verdadera inteligencia es la voluntad para la veracidad, la voluntad para realizar nuestros ideales o lograr nuestras metas. La verdadera inteligencia es la base de la aspiración espiritual, de ese deseo de conocer a Dios. Determina lo que debemos y no debemos hacer y nos da las normas éticas para nuestro comportamiento. Mientras que la verdadera inteligencia se desarrolla, nos alejamos de las acciones bajas y tenemos otras más altas. Nos lleva a la aspiración natural de nuestra alma, que es la iluminación. Así que un perfecto sinónimo para la verdadera inteligencia vendría siendo voluntad. Voluntad para accionar en coherencia con la conciencia, conduciéndonos esto a ser plenamente conscientes. La verdadera inteligencia nos lleva al servicio desinteresado en donde actuamos por el bien de todos, renunciando a los frutos de nuestros actos, en donde nos esforzamos por hacerlo mejor sin importar las consecuencias. Siempre actuando desde el amor. A través de la verdadera inteligencia, podemos dominar nuestro destino y trascender el tiempo, ya que dominamos todos los ámbitos de la vida importantes, como lo son los logros espirituales y los poderes ocultos. En la verdadera inteligencia tenemos 3 formas de la determinación de la verdad, que son la percepción, la razón y el testimonio, según esta filosofía. Bien, sin la percepción idónea que nos da el desarrollo correcto de la inteligencia, podemos tener una percepción distorsionada o errónea de la vida. Un ejemplo sería como cuando estamos en la oscuridad y podemos confundir unas cosas con otras. Por ejemplo, podemos confundir una cuerda con una serpiente, ¿no? Ya que pues tenemos el mismo tacto, pero no podemos ver realmente qué es el objeto. Entonces, esta percepción errónea crea todos los errores, malentendidos y juicios equivocados que nos perturban, y toda esta percepción errónea viene de un enfoque erróneo de lo que puede ser la inteligencia. La razón nos permite comparar las ideas y llegar a una verdad, como por ejemplo, podemos deducir que hay fuego cuando captamos la presencia del humo, ¿no? Si nuestra inteligencia no es la correcta,
tendremos razonamientos falsos y trataremos de justificar lo falso y lo ilusorio. Una inteligencia errónea y egoísta puede ser el mayor peligro para los seres humanos porque distorsiona una verdad con herramientas de autojustificación que imposibilita cualquier proceso verdadero de aprendizaje. Es decir, con una incorrecta razón, donde percibamos fuego, podemos percibir un incendio devastador, cuando lo mejor, el humo solo viene de un fuego para cocinar nuestros alimentos y la supervivencia sin hacer daño a nadie. Este podría ser un ejemplo de lo que puede ser una razón o la razón en la inteligencia incorrecta. El testimonio es la capacidad para escuchar y prestar atención al consejo de los demás. Nos da la capacidad de aprender, que tiene como raíz saber escuchar. Una buena inteligencia hace un buen estudiante, discípulo o paciente, pero si tenemos una inteligencia errónea, permaneceremos sordos a las buenas palabras y consejos. La verdadera inteligencia es el consejero y el maestro, aquel que declara lo que conoce como la verdad, todas las enseñanzas espirituales que provienen de la inteligencia cósmica o niveles superiores de inteligencia. En el testimonio, el sonido tiene la capacidad de transmitir conocimientos de lo invisible y lo trascendental. Puede incluso transmitir conocimientos de otros tiempos y lugares. Así que algunas palabras pronunciadas con amor y sabiduría por un maestro pueden despertar esta verdadera inteligencia. Entonces, desde esta perspectiva, el sonido y las palabras son medios de conocimiento más importantes que la percepción sensorial y la razón. También el cultivo de la memoria es clave para el desarrollo de la inteligencia. La capacidad de recordar lo que sabemos o el acceso a todo el conocimiento de la existencia entera que tenemos dentro de nosotros. Y esto lo conseguiremos accediendo a lo más profundo de nuestro ser, con un acto tan sencillo y a la vez tan profundo como puede ser la observación y la meditación, ¿no? Como accediendo a esos registros akáshicos. Para desarrollar la verdadera inteligencia tenemos que poner el intelecto al servicio de la conciencia. Esto ocurre cuando podemos diferenciar el conocimiento común al conocimiento superior, distinguir entre el autoconocimiento del ser y los conocimientos externos, ¿no? Bien, llegados aquí, quiero recalcar que no hay nada negativo con el intelecto mientras éste ocupe su lugar. Recordemos que en esta filosofía lo verdaderamente importante es el equilibrio entre todos esos aspectos que poseemos dentro de nosotros. Todos tenemos un intelecto para hacer frente a las realidades del mundo cotidiano, como conducir un automóvil. Por ejemplo, todos miramos antes de cruzar la calle. Si no lo hiciéramos, quizás nos podrían atropellar. Entonces no vamos a dejar de mirar antes de cruzar, pero vamos a enfocar nuestra inteligencia en la plena atención y en esos aspectos más internos siempre, porque siempre vamos tan distraídos con los sucesos exteriores y nos olvidamos de todo eso interno que realmente nos va a conducir a esa paz y felicidad que creo que todos buscamos. Los métodos de la psicología ayurvédica nos conducen al desarrollo adecuado de la inteligencia para brindar una percepción clara de los problemas y sus causas y así permitirnos resolver todos estos problemas y nos permiten acceder a esas herramientas dentro de esta filosofía que no son exclusivamente humanas, sino que reflejan la inteligencia cósmica y nos ayudan a armonizar nuestra vida y nuestra actitud hacia ella. O sea que con la filosofía y la psicología ayurveda
podremos desarrollar esta verdadera inteligencia y con ello concebir la profunda felicidad y paz. Así que hemos llegado al final del capítulo. Espero que nos haya quedado claro qué es esa verdadera inteligencia, y un resumen vendría siendo que la verdadera inteligencia siempre está en el interior y no en el exterior. O sea que en este mundo o en este plano de existencia, la verdadera inteligencia no sería quien sabe hacer más cálculos o quien sabe crear más inventos, que también, porque este es un complemento de toda esta inteligencia, sino que la verdadera inteligencia, según toda esta filosofía ayurveda, que tiene el enfoque de conseguir esa iluminación, esa paz y ese equilibrio entre la mente, cuerpo y espíritu, vendría siendo ese viaje que emprenderemos hacia el interior y hacia todo el conocimiento más cósmico, hacia todas esas enseñanzas que tenemos en la inmensidad del cosmos, ¿no? Así que los invito a que cada vez vayamos desarrollando más toda esta verdadera inteligencia, que podamos introducirnos en toda esta filosofía ayurveda si nos interesa encontrar esa paz y esa felicidad, recordando que seguir una religión o seguir un dogma nunca nos va a conducir realmente a esa inteligencia verdadera. Vamos a dejar a un lado todos esos dogmas y esas creencias erráticas que podamos tener, o que sean firmemente en una sola creencia o en una sola figura, ¿no? O en alabar todas esas figuras que nos conducen siempre hacia lo exterior, hacia lo material, ¿no? Siempre empapándonos un poquito de cada filosofía, de cada creencia, de cada enseñanza de todos los maestros, y no enfocándonos simplemente en una. Personalmente no digo que esta filosofía ayurveda sea la verdad absoluta, pero sí pienso que tiene un enfoque muy bonito, un enfoque muy coherente. Aquí en este podcast realmente yo estoy comentándolo todo superficialmente, porque esta filosofía es demasiado profunda. Y quiero hacerles como una breve introducción para que, si ustedes gustan, pues puedan hacer un estudio más profundo sobre todo esto. Y hasta aquí el capítulo de hoy. En los siguientes capítulos estaremos viendo más las terapias de cómo poder lograr toda esta inteligencia verdadera, o cómo poder llegar a ese estado sádvico. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, pero sobre todo muchísimas gracias por querer mejorar, por querer ser una mejor versión que la que estaban siendo ayer, pero sobre todo por querer conectar con ustedes mismos, por querer buscar la verdad, por querer buscar a Dios, a la fuente, al universo, como ustedes quieran llamarlos. Les envío muchísima luz, muchísimo amor y muchísimo discernimiento en todo este camino y en todo este proceso. Si les gusta mi contenido, me ayudarían muchísimo dejándome un like, un comentario, compartiendo, activando la campanita para no perderse ningún capítulo. Así que hasta la próxima y les envío un abrazo enorme.